de la ley de Dios se pueden resumir e incluso, ¿verdad? En solamente dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Quién ha oído hablar sobre la cartilla moral que ha estado de una manera proponiendo nuestro presidente? Nadie. ¿Ok? Esta cartilla moral, la intención tiene que llegue a todos los mexicanos, óiganlo bien. Y el contenido es donde vuelve una vez más, ¿verdad? Como yo ahorita mencionaba, que cada familia, cada integrante, ¿verdad?, demos lo que es el verdadero valor al ser humano que tiene originalmente. De eso se trata la cartilla moral, que tanto incluso, ¿verdad?, en un momento, ¿verdad?, en nuestra sociedad causó un poco de revuelo. Y habla de valores, habla del respeto, ¿verdad? Habla de incluso, ¿verdad?, de cómo respetarnos los unos a los otros, principalmente el valor, ¿verdad?, de la vida. Y una de las cosas que yo ahorita mencionaba, ¿verdad?, que así como en la ley, ¿verdad?, que antes se regía, ¿verdad?, el pueblo de Israel, Dios lo vino, ¿verdad?, a resumir en dos mandamientos por medio de Cristo Jesús. Y son mandamientos, miren, no gravosos para usted y para mí, porque lo que Dios, ¿verdad?, nos propone es amarle sobre todas las cosas. Y a nuestro prójimo amarlo, ¿verdad?, como a nosotros mismos. O sea, es decir, que son dos mandatos, ¿verdad?, que son de vital, óigalo bien, importancia para nuestro Dios. Él quiere que lo amemos correctamente y que amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Eso es lo que quiere Dios. Amar al prójimo, hermanos, es el resumen, como yo ahorita mencionaba, de la ley de Dios. Miren, ahí en el libro de los Romanos, en el capítulo 13, verso 9, ¿verdad?, respalda lo que yo les vengo diciendo. En el libro de Romanos, en el capítulo 13, verso 9, dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, dijo el apóstol Pablo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se imaginan? El amar, ¿verdad?, a mi prójimo es, ¿verdad?, es no desearle, ¿verdad?, ningún mal que quisieran que los hombres hicieran conmigo, así en otras palabras, ¿verdad? O sea, ¿quién de nosotros nos gustaría que nos robara? A nadie, ¿verdad? Por eso dice el Señor: trata a tu prójimo de tal manera, ¿verdad? No adulterarás. ¿A quién le gustaría, verdad, que alguien viniera a adulterar nuestro matrimonio? A nadie, ¿verdad? Por eso el Señor dice: no adulteres, ¿verdad? Porque en esto, ¿verdad?, se va de una manera a concretar lo que es la ley, amando a tu prójimo como a ti mismo. Así que vamos a incluso, ¿verdad?, a una definición más, ¿verdad?, basado en la palabra de Dios sobre qué significa amar a mi prójimo. Miren, allá en Lucas tenemos un pasaje muy conocido, muy leído tal vez por nosotros, por la iglesia, e incluso, ¿verdad?, tal vez muy estudiado. Pero si queremos, ¿verdad?, nosotros ser una nación bendecida, una familia bendecida en todo ámbito, tenemos que poner en práctica los principios que Dios nos ha puesto a través de esta escritura. Lucas, capítulo 10, verso 25 al 36. Acompáñenme, por favor, en la lectura. Miren, Evangelio de Lucas, porque ahí es donde vamos a centrar lo que es nuestra enseñanza. Capítulo 10, verso 25 al 36. Dice: y he aquí un intérprete de la ley
se levantó y dijo para probarle, o sea, a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? El Señor le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás, le dijo el Señor. Pero él, queriendo aún, ¿verdad?, justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Miren, es una pregunta que surgió hace más de 2000 años y tal vez hasta el día de hoy, dentro del reino de Dios, nos hagamos esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Tal vez nos suene familiar, ¿verdad? Al igual que este hombre, ¿verdad?, que le preguntaba al Señor Jesús. Nos hemos hecho esta pregunta: bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y luego, respondiendo, Jesús dijo: un hombre, dice, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó, dice, en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole, dice, medio muerto. Aconteció que descendió, dice, un sacerdote por aquel camino y viéndole, miren lo que hizo, pasó de largo. Y luego dice, ¿verdad? Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, hizo lo mismo que el primero, pasó de largo. Pero un samaritano, dijo el Señor, ¿verdad?, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, dice, el Señor Jesús sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y hace esta pregunta el Señor Jesús a este hombre: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Tremenda, ¿verdad? Palabra de parte de nuestro Dios. Una manera muy especial, ¿verdad?, de confrontar, ¿verdad?, a todo tipo de personas. Una manera sabia, una manera, ¿verdad?, prudente, una manera con lógica, ¿verdad? El Señor inmediatamente nos hacía, pues, ¿verdad?, incluso, y nos sigue haciendo, ¿verdad?, pensar, ¿verdad? Así que el Señor, ¿verdad?, le mandó a hacer esto como a usted y a mí nos manda a hacer lo mismo. Pero yo una vez más, ¿verdad?, le sigo, que siga trayendo esta pregunta tal vez que es muy familiar: ¿quién es mi prójimo? Óigalo bien. Ahí como punto número 1, miren, dice en el verso 31 y 32, dice, ¿no?, recordando una vez más la escritura: aconteció que descendió, dice, un sacerdote por aquel camino y viéndole, dice, pasó de largo. Asimismo también un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, dice, y pasó de largo. Estas personas, hermanos, eran autoridades, óiganlo bien, eran gente que estaban incluso, ¿verdad?, de ministrar lo que era la ley de Dios. Eran hombres de Dios, en otras palabras.
La persona que había caído en desgracia en manos de ladrones era parte de su mismo pueblo. O sea, era un israelita, era un judío también. Estos hombres, ¿verdad? El sacerdote como el levita, eran israelitas. Óiganlo bien, eran del pueblo de Dios. Y miramos, ¿verdad? Que ambos se hicieron, ¿verdad? Como manifiesta ahí la diapositiva, ¿verdad? Hicieron como que no miraba, ¿verdad? Y pasaron de largo. Así que el primer principio, ¿verdad? La primera enseñanza es: amar a mi prójimo significa no ser indiferente a su necesidad. Esa es una de las cosas que nosotros, ¿verdad?, tenemos que comprender. No ser indiferente, óigalo bien. No ser, incluso como mencionaba hace unos momentos, el ser insensible a las necesidades de los demás, óigalo bien. Y ahorita mencionaba, se ha perdido mucho esa sensibilidad. Hay mucha dureza, incluso en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en las personas adultas. Hay mucha insensibilidad en nuestra sociedad. Por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros permitamos, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos enseñe, nos muestre, porque miren, el Señor ha dejado esto, ¿verdad?, para usted y para mí, para mostrarnos qué es bueno, qué es lo indicado, qué es lo malo, qué es lo que no debemos nosotros hacer. Así que miramos, ¿verdad?, que tanto el sacerdote como el levita hicieron lo mismo, o sea, lo vieron y tuvieron la misma actitud, pasan de largo, ¿verdad? La sociedad hoy en día, mis hermanos, está, llena de sacerdotes y levitas, ¿verdad? Que tenemos incluso una religión, pero no tenemos, óiganlo bien, amor. La mayoría incluso dice, ¿verdad?, conocer a Dios. La mayoría incluso decimos, ¿verdad?, de una manera general, que tenemos una religión. Pero ¿sabe qué? Dijo el Señor, ¿verdad?, al principio, que por nuestros frutos nos vamos a dar a conocer. Y yo no estoy hablando, hermanos, de nuestra congregación, yo estoy generalizando, óiganlo bien, de cómo estamos como humanidad, óiganlo bien, como sociedad, de una manera, ¿verdad?, mundialmente, óiganlo bien. A veces, no sé si usted se ha dado cuenta de que a veces, ¿verdad?, pasan fotos, ¿verdad?, de ciertos lugares, de ciertas naciones, donde hay personas, ¿verdad?, con su piel pegada a su esqueleto. Porque no hay alimento, porque son naciones pobres. ¿Y todo esto por qué? ¿Por qué acontece? Porque no hay sensibilidad. Óiganlo bien. No hay ese amor por el prójimo. Nuestro planeta está tan lleno de riquezas, óiganlo bien, que hay suficiente alimento para todos. Pero a veces hay estas cosas, ¿saben por qué? Por la dureza de corazón. Porque incluso, ¿verdad?, nos hemos alejado mucho de Dios. Usted podrá tener religión. Usted podrá ser un hombre religioso, pero si no tiene a Dios morando en su corazón, óigalo bien, no va a haber amor. Y eso es lo que acontece en nuestra sociedad. Eso es lo que acontece mucho en este mundo, óigalo bien. Por eso, ¿cuántos incluso, verdad, de nosotros vemos a veces la necesidad de alguien? Sabemos que incluso necesita nuestra ayuda, pero solo lo vemos y pasamos de largo, ¿verdad?, con la indiferencia. Miren, el Señor conoce nuestro corazón. E incluso muchas veces, ¿verdad?, cuando evitamos, ¿verdad?, ver aquella situación difícil, y a veces que nos sentimos mal el no hacer, sabe que ya Dios ya lo supo desde antes. Pero el Señor le estremece su corazón, ¿verdad?, porque Él sabe que todavía hay sensibilidad. Pero queremos de una manera, ¿verdad?, seguir el paso, el ritmo del mundo. Y yo ahorita les mencionaba, queremos una mejor nación. Hay que marcar una diferencia. Hay que portarnos, ¿verdad?, como hijos de reino, ¿verdad?, en esta sociedad que tanto, ¿verdad?, está alejada de Dios. Ellos necesitan luminares. Ellos necesitan la sal que el Señor así, ¿verdad?, nos identifica a usted y a mí.
Por eso, ¿verdad? Nada que tenga que ver, miren, con otro asunto, ¿verdad? Que nos quebrante el corazón. Nuestro corazón, mire, la verdad se ha endurecido muchas veces. O sea, sí somos personas de corazón sensible. Dios nos hizo con un corazón sensible. E incluso, ¿verdad? En el nuevo nacimiento dice, yo te he dado un corazón ahora, dice, de carne. Te he quitado ese corazón de piedra, dice el Señor. Y tenemos ese corazón, pero a veces, ¿qué es lo que pasa? Las circunstancias de la vida, cómo me ha golpeado, cómo me ha tratado. Empezamos, ¿verdad?, a solamente ver por nosotros. Y los demás, ahí se le echan, ¿verdad? Así que uno de los principales principios, hermanos, y enseñanza de esta hermosa mañana, ¿verdad?, es amar a mi prójimo. Dice, o sea, significa no ser indiferente a su necesidad. Miren, es una manera incluso, ¿verdad?, que usted va de una manera a aprender. Cuando usted no sea indiferente a las necesidades de los demás, va a crecer como persona, como ciudadano. Va a ser una mejor persona, créanlo. Usted se va a ejercitar en la misericordia, en la compasión, que es lo que el Señor Jesús ha tenido con usted y conmigo. Él no fue indiferente para nuestras necesidades espirituales. Y vaya, miren de qué manera, ¿verdad? Él, al vernos en pecado, ¿qué es lo que Él hizo? ¿Voltearse para otro lado? No. Al contrario, ¿verdad? Nos dio a su Hijo en sacrificio vivo. Y miren de qué manera, ¿verdad? Para que usted y yo, ¿verdad?, pudiéramos tener una nueva vida. Para que nosotros, ¿verdad?, viniéramos a tener propósito, ¿verdad? Porque muchos incluso, ¿verdad?, no teníamos ni propósito. Es más, ni sabíamos para qué estábamos en este mundo. Y aprendamos, pues, ¿verdad? El Señor no quiere que usted y yo seamos indiferentes. Muchas veces vemos personas, ¿verdad?, tiradas, abandonadas, incluso dentro de la familia. A veces vemos estas necesidades dentro de la iglesia. Y el Señor nos dice, ¿sabe qué? Yo no quiero que ustedes sean indiferentes. Hay que sensibilizarnos, dice el Señor Jesús. Porque esta es una manera, como yo ahorita mencionaba, de glorificar el nombre de nuestro Dios también. De marcar esa diferencia en el mundo que tanto, ¿verdad?, se necesite. Mira, también ahí tenemos otro punto, ¿verdad?, para aprender en esta hermosa mañana. Está en el verso 33. No pierdan lo que es la escritura, ¿verdad?, que tenemos aquí como base, ¿verdad?, del sermón. En el verso 33 dice, pero un samaritano, dice, ¿verdad?, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido, dice, a misericordia. Así que amar a mi prójimo, hermanos, significa no hacer acepción de personas. Miren, este hombre samaritano, no sé si usted lo sabía, ¿verdad?, o lo sepa. ¿Sabía que los samaritanos y los judíos entre sí se aborrecían? Y ahorita les mencioné que el que había sido, ¿verdad?, violentado su vida, ultrajado, robado y golpeado, casi hasta punto de perder, era un judío, era un israelita. No se podían ver entre ellos. Y el que pasa, ¿verdad?, dice que fue movido a misericordia este samaritano. A veces es lo mismo que a veces recibimos lecciones, ¿saben qué? Tanto nosotros que nos identificamos como personas religiosas, lecciones de personas que incluso que ni siquiera creen en Dios, que nos dan muestras, ¿verdad?, de que tienen a veces hasta más compasión que nosotros, que tienen más misericordia que nosotros, que incluso hasta se despojan de una manera tan sencilla, ¿verdad?, para ayudar a otros que ni conocen. Digo, wow. Y esto es una de las cosas, ¿verdad?, que asombra, como un hombre, ¿verdad?, que incluso que él sabía que ese hombre que estaba tirado allí lo odiaba, ¿verdad?, por lo que él era,
por el racismo tan feo que había en ese tiempo. Pero él dice, aún así, hombre, de haber pasado de largo, pero él marcó una diferencia. ¿Qué es lo que quiere que Dios hagamos usted y yo? Marcar esa diferencia, porque en usted y en mí va a estar, óigalo bien, el ser indiferente o no ser indiferente, el proporcionar esa ayuda o no proporcionarla, óiganlo bien, en usted. Pero yo ahorita le mencionaba, ¿verdad? Lo más maravilloso es glorificar al Señor, ¿verdad? De una manera como Él lo ha establecido. Así que este hombre, ¿verdad? No le importó todas esas cosas. Él no hizo incluso ninguna acepción, miren, el samaritano. Y muchas veces, ¿verdad? Solamente saludamos, a veces nosotros platicamos, ¿verdad? Y consideramos, ¿verdad? Prójimo a las personas que se ven limpias, bien vestidas, de buena apariencia, ¿verdad? Por eso es que dice allá nuestro Dios a través, ¿verdad? Del apóstol Santiago, en el capítulo 2, versos 8 y 9, él decía, ¿verdad? Si en verdad cumplís la ley real, dijo, o sea, si en verdad tú cumples con lo que está establecido por medio del Evangelio de Cristo Jesús, dice, conforme a las Escrituras, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si haces, dice, acepción de personas, cometes pecado, dice el Señor. Y yo ahorita les mencionaba, o sea, es muy fácil, ¿verdad? Poder ayudar a una persona que incluso no causa problemas. Pero el Señor dice, no hagas acepción de personas, ni excepción. Tú ves la necesidad, yo quiero glorificarme ahí, dice el Señor. Y esto es lo que el Señor, ¿verdad?, quiere que nosotros aprendamos, hermanos. Miren, es algo que tenemos que aprender. Y ahorita les mencionaba, muchas veces venimos, ¿verdad?, formateados nuestra vida por un estilo de vida muy diferente. Donde hemos estado 30, 40 años. Pero ahora en el reino, el Señor dice, ahora es diferente. Por eso dice, ¿verdad? Pero si hacéis excepción de personas, cometes pecado y quedáis, dice, convictos por la ley como un transgresor. Como un transgresor quedamos. Vean qué delicado. O sea, y lo importante es que a veces nuestro corazón, ¿verdad?, nos dice, podías haber hecho algo. Y es muy triste, óigalo bien, que nosotros, si de por sí, ¿verdad?, el humilde ya ha sido marginado, ¿verdad?, que nosotros sigamos de una manera también al humilde, al que no nos cae bien, ¿verdad?, seguirlo marginando. Esto no es de Dios, hermanos. Nosotros debemos de amar como Dios ama. Y Dios ama al humilde primero. Así que también tenemos otra enseñanza ahí más, hermanos, sobre cómo amar a mi prójimo. Miren, ahí en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 34, dice, ¿verdad? Y acercándose, vendó sus heridas, dice, y echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Así que eso muy bien nos podría decir, ¿verdad?, que amar al prójimo significa estar dispuesto a poner mi vida para servirle. O sea, poner mi vida, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de poner mi vida, estamos hablando incluso, ¿verdad?, aquellas cuestiones que tienen que ver con nuestro tiempo, aquellas cuestiones que tienen que ver con nuestra situación financiera, porque esto es lo que hizo este hombre. Con lo que él poseía, ¿verdad?, con sus posesiones. Y en esa diapositiva, miren, nosotros, por eso yo ahorita les mencionaba, ¿verdad?, que a veces en el mundo tenemos vidas ejemplares, óiganlo bien, que nos dan lecciones, ¿verdad?,
sobre lo importante que es la humanidad, ¿verdad? Independiente sea quien sea, ¿verdad? Y aquí una diapositiva, ¿verdad? De unos bomberos, pero al igual como están estas personas que muchos de ellos, ¿verdad? Son voluntarios, fíjense nada más, que arriesgan su vida, ¿verdad? No importa, o sea, arriesgan su tiempo, arriesgan, ¿verdad? Incluso hasta su vida por salvar, ¿verdad? Sea un hogar pobre, sea un hogar rico, ellos entran, ¿verdad? Porque saben que la vida tiene mucho valor, que cada persona, ¿verdad? Tiene mucho valor. Y ellos arriesgan, y son vidas ejemplares, óiganlo bien. Y Dios, óiganlo bien, nos pone, como yo ahorita mencionaba, nos pone, ¿verdad? En su momento puso a un samaritano, y en su momento, en nuestro tiempo que nos ha tocado, tenemos así como estas personas, voluntarios de la Cruz Roja. ¿Ustedes qué creen que ellos, los estilos de vida de riesgo no son grandes? Claro, son muy grandes. Pero ahí están ellos, para servir independientemente sea quien sea, óiganlo. Y esto, hermanos, es digno, ¿verdad?, de seguir esos ejemplos como hijos de Dios. Por eso es importante, hermanos, aprender, ¿verdad? Miren, muchas veces nosotros aquí como iglesia, en el ámbito familiar, nos motivamos a otros a servir al prójimo, ¿verdad? Pero nosotros no estamos dispuestos absolutamente a hacer nada al respecto. Decimos ayuden, den, colaboren, pero no lo hacemos nosotros. Y esto es de vital, óigalo bien, porque es una manera, incluso, ¿verdad?, de glorificar, como yo ahorita le mencionaba. Incluso es una manera de manifestar que nosotros somos del reino de nuestro Dios. Y incluso decimos, ¿verdad?, a veces hay este tipo de pensamientos tan carentes, óigalo bien, la iglesia debería de mandar a alguien a visitar a esa familia. O el pastor debería de ir, el predicador, ¿verdad?, debería de ir a ver a este enfermo. Son cosas que pueden sonar muy familiares. O incluso, ¿verdad?, si la iglesia, ¿verdad?, tiene la bendición de contar con Dios, ellos deberían de apoyar a ese hermano, los diáconos de nuestra iglesia. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos nosotros? O sea, más directo, ¿por qué no lo haces tú? Si te has identificado con algo, ¿verdad?, de estas palabras que te acabo de mencionar. Porque el Señor nos quiere, óigalo bien, con este estatus, óigalo bien, de vida. Amar a nuestro prójimo de una manera correcta. Amarnos entre nosotros de una manera correcta, sin evadir responsabilidades. Y la mayoría de las veces es lo que nos gusta hacer. ¿Y por qué no ha venido el predicador? Cuando usted puede hacer una visita. ¿Sí? Incluso el de visitar enfermos, el de visitar desanimados, el de visitar, ¿verdad?, a personas que incluso se han retirado de la iglesia. Ese no es labor solamente de uno. Es labor de toda la iglesia. Pero muchas veces nos hemos desubicado, hermanos, de amarnos entre nosotros como a nosotros mismos. Óiganlo bien. Y también a veces, ¿verdad?, ¿cuántos cristianos nos sentimos buenos samaritanos porque ya incluso mandamos a otros que hagan lo que nosotros, ¿verdad?, ¿verdad?, no hemos querido hacer? Así que es necesario, hermanos, que nosotros estemos dispuestos a poner nuestra vida al servicio de los demás, como lo hizo incluso nuestro Señor Jesús. Miren allá en Mateo, en el capítulo 20. Mateo capítulo 20, versos 27 y 28. Cuando sus discípulos ahí se andaban acelerando, ¿verdad?, por querer tener el primer lugar en la iglesia el día que ya no estuviera el Señor Jesús con ellos. Y Él les puso, ¿verdad? Y el que quiera ser
el primero, le dijo, entre vosotros será vuestro siervo, les dijo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Todos nosotros, hermanos, somos siervos de Dios. ¿Sí? Y usted y yo, óigalo bien, tenemos un ejemplo. Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Entonces tenemos un doble compromiso. Tenemos un mandamiento y aparte tenemos un compromiso moral. Óigalo bien. Tenemos mandamiento directo y tenemos mandamiento, ¿verdad?, en el ámbito moral, óigalo bien, de hacer lo correcto por las personas que nos corresponden. Ahí tenemos otro punto, basado ahí mismo en el capítulo de Lucas, ¿verdad? Capítulo 10, verso 35. Dice, otro día, dice, al partir, sacó, dice, 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidádmele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Así que amar a mi prójimo, hermanos, significa estar dispuesto a compartir de lo mío con él. En esta historia que nos dejó el Señor Jesús, ¿verdad?, el samaritano sabía que quizás ese hombre nunca, miren, le iba a pagar lo que él invirtió en él. Pero eso, miren, no le importó a él. Quizá nunca lo iba a reconocer, ¿verdad? Tal vez ya cuando se recuperara de sus heridas, a lo mejor con el tiempo, pero eso ni siquiera le importó al samaritano. Y hoy en día, ¿saben qué? Tenemos una conducta, algo, ¿verdad?, no buena. Andamos incluso buscando, ¿verdad?, o en busca de quien nos ayude, y más bien no a quién ayudar. Esa es la mentalidad del mundo. No sé si me estoy dando a entender. O sea, más bien andamos viendo a ver quién el día de mañana pasado me pueda regresar el favor. Y esa es la manera en que nos hemos, óiganlo bien, etiquetado la mayoría. Por eso estamos como estamos. Por eso hay tantas personas, ¿verdad?, en la calle vagando tristemente. Por eso vemos tanta necesidad, tanta pobreza. Porque la mayoría hemos sido así de una manera, ¿verdad?, formateados. Pues yo no voy a invertir en algo que el día de mañana pasado no pueda tener algo a cambio. Y esto, hermanos, no debe de ser así. ¿De qué sirve, verdad, tener el deseo también o la voluntad y el ánimo de ayudar, pero si no lo vamos a hacer? O sea, ¿de qué sirve también ayudar solo de palabras? Porque muchas veces es lo que hacemos. A veces nos comprometemos, ¿verdad?, en ayudar de palabras y no más de palabras. Por eso el Señor decía, ¿verdad?, que tu sí sea un sí, tu no sea un no. Y a veces como iglesia sabe que tenemos mucho de eso. Hablando generalmente de la iglesia, muchos nos comprometemos de palabra, pero a la hora de la hora no hacemos nada. Por eso el Señor todavía, miren, cómo nos explica, ¿verdad?, sobre lo delicado de no atender bien lo que es al prójimo, a mi prójimo. Allá en Santiago, en el capítulo 2, verso 15 al 17, hay unas palabras muy duras aquí, hermanos. Y que muchas veces como iglesia hemos caído en esto. En Santiago, en el capítulo 2, verso 15 al 17, y si un hermano, dice, o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados,
pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué le aprovecha? O sea, en otras palabras, ¿de qué le aprovecha que le des tu bendición? Que le digas que Dios te bendiga. ¿De qué aprovecha? Dice el Señor. O sea, son preguntas, óiganlo bien, que nos deben de hacer reflexionar. Son preguntas que hace el Señor que nos deben de hacer poner los pies sobre la tierra, como hijos de Dios. Y luego dice, ¿verdad? Así también dice la fe. Si no tienes obras, es muerta en sí misma. ¿Sí? La fe, oíganlo bien, una fe, ¿verdad? Viva, se va a manifestar en obras. Pero muchas veces, hermanos, es la realidad. Vemos la necesidad del hermano, de la hermana, necesita un medicamento, esto, el otro, y nos hacemos, ¿verdad? Que Dios le bendiga. E incluso, ¿sabe qué hacemos a veces? Delegamos, como veníamos enseñando, ¿verdad? Que la familia. Y es algo que yo nunca voy a estar de acuerdo. Óigalo bien. Sí, tal vez tenga hijos, tal vez tenga esposo, tal vez, ¿verdad? Pero si es una hermana que necesita un medicamento, quiero que sepa que primeramente esa hermana es una hija de Dios. Y como número 2, quiero que sepa que tal vez sí tenga esposo, tal vez tenga hijos, pero ¿sabe qué? No son del reino de Dios. Y nosotros, a Dios no nos ha puesto, ¿verdad? A primeramente, ¿verdad? A juzgar la situación, sino que a obrar es lo que nos ha mandado el Señor. ¿Se imaginan? Si el samaritano, ¿verdad? Hubiera dicho, no, pues que, pues ya se hagan cargo los de su pueblo, ¿verdad? ¿Yo por qué voy a dar? Para empezar, ni siquiera nos pueden ver, ya basta con la misericordia que le acabo de levantarlo del camino, ¿verdad? Basta con eso. Pero miren, él, sin esperar nada a cambio, él todavía le puso 2 denarios. Y si se pasa la cuenta, yo voy a volver y te la voy a pagar. ¿Sí? Él no anduvo averiguando a ver si su misma raza, ¿verdad? Su mismo pueblo, sus familiares, no. Y estos son principios del reino, hermanos. ¿Sí? Muchas veces queremos que a veces, ¿verdad? Un hermano que requiere un medicamento o una hermana que está pasando por un momento difícil, queremos que solucionen la gente del mundo cuanto es nuestra responsabilidad. ¿O no dice eso con respecto a la ofrenda para los santos? Cada primer día de la semana. O sea, la ofrenda es para los santos. Así que debemos de tener mucha cautela, ¿verdad? De cómo tratar la situación, incluso entre hermanos que a veces, ¿verdad?, tienen muchos hijos, pero que se desatienden desafortunadamente de ellos. Y son prójimos. Y ya el punto último, hermanos. Amar a mi prójimo significa, ¿verdad?, prácticamente no preguntarme quién es mi prójimo. Y ahorita les mencionaba, muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿quién es mi prójimo? Usted ya deje de preguntarse quién es su prójimo. Allá en Lucas, ahí en el capítulo 10, verso 36-37, dijo el Señor Jesús, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en mano de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Así que tenemos que formular esta pregunta. ¿De quién yo puedo ser el prójimo este día? Óigalo bien. ¿De quién puedo ser yo el prójimo este día? O sea, en otras palabras, ¿a quién yo le puedo tender la mano en este día? ¿Sí? No espere que la situación, ¿verdad?, le diga a usted, trate de persuadir, hey, ahora tú vas a ser mi prójimo. No,
cambie su manera, porque muchas veces dijeron, ¿y quién irá a ser mi prójimo? Pero a lo mejor es la hermana, ¿verdad? Pero la hermana tiene familia, o sea, no, usted, dice el Señor, ¿verdad? Ve la necesidad, sea su prójimo, ayúdele, tiéndele la mano, así, óigalo bien, si está en su disponibilidad, tiéndale la mano, dice el Señor. No deje de desaprovechar esa oportunidad, dice el Señor, de que venga una bendición a su vida, dice el Señor. No permita que nadie en verdad le haga igual, ¿verdad? Y eso el Señor no quiere. Yo ahorita les mencionaba, el Señor tiene fe en usted. El Señor, ¿verdad?, lo ha equipado a usted con la obra del Espíritu Santo, ¿verdad?, para respaldarlo en cualquiera que sea la situación que se le vaya a ir presentando en la vida. Usted es un hijo de Dios, recuérdelo. Y como tal, sabemos, ¿verdad?, de antemano que usted le va a poder glorificar. Así que, mis hermanos, no me queda más que agradecer, ¿verdad?, su atención. Y ya para ir concluyendo, ¿por qué no vamos, verdad, en oración a nuestro Dios? Y miren, si nos hemos de una manera basado, dirigido con otros conceptos, ¿verdad?, sobre quién es mi prójimo, pues hoy es el momento, ¿verdad?, de decirle, Señor, mira, viví errado, perdóname. Tú en muchas circunstancias, ¿verdad?, me has conocido. Y hoy, por medio de tu palabra, me he dado cuenta que incluso he transgredido tu ley. ¿No le gustaría incluso ir a la presencia de Dios y decirle, Padre, perdóname? Porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que todos nosotros pecamos. Todos nosotros incluso, ¿verdad?, cometemos errores. Y esta es una manera, ¿verdad?, de ir a la presencia de una manera reivindicativa para que el Señor, ¿verdad?, se siga glorificando a través de nuestra vida. Así que, si tú quieres ir a la presencia, te invito a que te pongas de pie e ir en oración a nuestro Dios.